hoy, ni más ni menos que tenemos que despedir a O Rei, a Pelé. Yo dejé un tuit anoche en mi cuenta de Twitter, sinceramente no quería salir corriendo a hacer un vídeo porque me parecía que la figura de Pelé no se presta a vídeos espontáneos, a vídeos cortos, a vídeos de, bueno, simplemente dar la noticia y ya está. Creo que es una persona que se ha ganado el respeto y la admiración de todo el mundo y por supuesto un hueco en la historia del fútbol como para hacer simplemente un vídeo con la noticia de su muerte, que realmente se puede ver en prácticamente cualquier sitio del mundo. Al fin y al cabo ha sido algo de repercusión mundial. Y por el contrario preferí esperar a esta mañana precisamente a levantarme y bueno, pues hacerle un vídeo homenaje que en cierto modo recuperara lo que para mí fue ya no solo los logros como futbolista, sino en cierto modo también por qué Pelé fue trascendente a la historia, ya no solo del fútbol, sino casi diría un fenómeno social. Es decir, Pelé es... Alguien decía que ahora mismo en el mundo hay tres iconos de la historia de la humanidad, que son Jesucristo, la Coca-Cola y Pelé. Es decir, vayas donde vayas y en cualquier tiempo y lugar, ellos tres, esos tres que acabo de nombrar, son de alguna manera conocidos por prácticamente todo el mundo, ¿no? Y yo creo que es una verdad como un templo. Al fin y al cabo, bueno, de Jesucristo y la Coca-Cola no voy a hablar en este vídeo, pero sí que de Pelé puedo hablar en el sentido de que es un jugador que ha trascendido a diferentes generaciones. Yo creo que, obviamente, por ejemplo, yo que ya tengo 41 años y ya lo conocía desde pequeño, ya desde pequeño naces de alguna manera con ese nombre en la cabeza, tus padres también, e incluso tus abuelos, lógicamente lo conocieron, pues obviamente qué voy a decir, pero a partir de ahí los hijos, los que nacieron en los 80, en los 90, en los principios de 2000, porque además luego Pelé fue una figura que se dedicó a expandir el fútbol y su propia figura a lo largo y ancho del planeta, y evidentemente es alguien conocido, como digo, ya no solo en todos los rincones del mundo, sino por varias generaciones diferentes, alguien que desde luego marcó, en mi opinión, no solo el fútbol, quizá probablemente por su participación en el Mundial de Suecia. Para mí me parece fue el Mundial de Suecia 58 cuando él de alguna manera se hace un hueco en la historia, porque el hecho de que tuviera, me parece que 16, 17 años cuando fue convocado, que encima fijaos qué curioso, porque en este Mundial que hemos visto, por ejemplo el caso de Benzema, que dudosamente estaba lesionado y fue mandado a casa, o el caso de Gallá en España, Pelé con 17 años fue lesionado a Suecia, ¿vale? Fue reventado a Suecia, literalmente. Y sin embargo todavía lo llevó el seleccionador de Brasil, me parece que entró a jugar como en el tercer partido, ¿vale? Y en el tercer partido fue cuando ya todo el mundo supo quién era ese chaval y para qué estaba preparado. Es decir, para lo que se iba a venir, ¿no? Porque luego ya, lógicamente, se fue su primer mundial, luego un segundo mundial y el tercer mundial de México 70, que fue, de alguna manera, la consagración del jugador con 29 años. Fijaos, todavía seguramente le hubiera dado tiempo a ganar otro, pero el asunto es que al final 29 años en el año 1970 no son los, por ejemplo, 37 de Modric en 2022. Nada tiene que ver. Eso por un lado, a nivel de que sea el único jugador con 3 mundiales, creo que ya es un hito... No voy a decir inalcanzable, pero sí alguien que lo hizo por primera vez en la historia y que de momento mantiene ese récord intocable. Luego, además, el número de goles. O sea, yo siempre, si hay algo de lo que no me he enorgullecido más, pero sí que he destacado cada vez que he podido, son los 800 y pico goles que lleva Cristiano Ronaldo, que le convierten en el máximo goleador, por lo menos del debate Messi-Cristiano. Pero es que Pelé, con casi 1.300 goles en su haber, más de 1.000 de ellos con el Santos, creo que ya es una figura lo suficiente importante a nivel de goleadores que va a permanecer muchísimos años en la historia. Daos cuenta de que la FIFA le cuenta, me parece que más de 1.200 o algo así, y la mayoría de la gente que se dedica a los números coincide en que en algún punto entre 1281 y 1283 son los goles que marcó en su historia. Ya sabéis que unos pues a lo mejor le cuentan uno más, uno menos, pero al fin y al cabo más de 1000 en el Santos, y me parece que con la selección brasileña, si no recuerdo mal, me parece que 600, bueno, una burrada. O sea, es que hubo, para que os hagáis una idea, hubo épocas de marcar, bueno,
en mundiales, marcar 19 goles en 6 partidos, o sea, una cosa tremenda y bárbara, o sea, un estilo Haaland, algo parecido, o sea, una cosa absolutamente brutal. Es verdad que, a ver, escuchando un día a Michael Jordan, yo recuerdo que él decía que es un poco absurdo hablar de quién es el mejor de la historia, teniendo en cuenta que, por ejemplo, él nunca tuvo la oportunidad de jugar con jugadores de la NBA anteriores, muy anteriores a él, que habían jugado en otras eras diferentes, ¿vale? Kareem Abdul-Jabbar o Will Chamberlain habían jugado mucho antes y nunca habían tenido la oportunidad de enfrentarse, con lo cual ya a partir de ahí te genera complicaciones porque jugaron en diferentes eras. Pues esto es igual. Pelé, por ejemplo, jugó y destacó antes que Maradona, antes que Cruyff. Por ejemplo, fue paralelo a Di Stéfano, ¿vale? Y de alguna manera se podrían establecer algunos paralelismos o incluso un pequeño debate. Pero la cosa no se estableció así. Por aquel entonces yo creo que eran... Claro, daos cuenta de que si en un mundo tan conectado como el de hoy, ¿vale? Europa, Sudamérica, todavía hay muchas diferencias. Imaginaos en los años 50. Di Stéfano, que era argentino, desarrollaba su carrera en el Real Madrid. Pelé lo hacía en el Santos, también en la selección brasileña. Luego Maradona vino un poco más tarde. Luego Cruyff. Bueno, Cruyff en mi opinión destacó, pero por otros motivos. Un poquito, bueno, casi paralelo a Maradona, pero bueno, en diferentes momentos. Yo creo que un poco diferente. Y luego ya vinieron los Messi, Cristiano, los que se puede considerar los más grandes de todos los tiempos, ¿no? Entonces, en este sentido, yo tampoco he querido entrar en ese debate de si el mejor de la historia o no, porque creo que hay muchos matices y lo que menos quiero es generar polémica justo en el momento en que recordamos la memoria de Pelé. Y como digo, fue también un fenómeno social, sobre todo por su participación en la película Evasión o Victoria, junto con Sylvester Stallone. O sea, una película que rememoraba tiempos de la guerra y que de alguna manera como el fútbol puede llegar a hermanar a las diferentes, a los diferentes países, a las personas, todo este tipo de cosas, ¿no? Y él participó en esa película, en Evasión o Victoria, que si no recuerdo mal es del año 84. Entonces, en este sentido, creo que Pelé, ya digo, que no es solamente el fútbol, porque además, una vez retirado, Pelé se dedicó a viajar por el mundo y hacer en mi opinión, engrandecer aún más su figura. Con lo cual, mi opinión es precisamente esa, que Pelé no es solamente un fenómeno futbolístico, es un fenómeno social también. Algo, por ejemplo, comparable a Maradona. Daos cuenta de que Messi y Cristiano Ronaldo, y de verdad esto lo digo con todo el cariño y el respeto a ellos dos, son jugadores que influirán siempre en el mundo del fútbol, pero difícilmente trascenderán de esa línea futbolística, porque en paralelo a estos dos jugadores, a nivel de, por ejemplo, otros aspectos de la vida, a nivel político, a nivel sociológico, ellos no tienen tanta influencia. Por ejemplo, Pelé sí la tenía, Maradona incluso más, porque además luego ya tenían implicaciones hasta cierto punto ideológicas, políticas, independientemente de que estuvieras de acuerdo con ellos o no, pero como digo, sí que trascendían el campo del fútbol, ¿vale? O sea, por eso recuerdo que un argentino decía, cuando le preguntaban por el mejor jugador del mundo, hablaba en los años 80, os digo, hablaba, me acuerdo de Mataus, hablaba de Beckenbauer, hablaba de muchos. Y entonces el periodista le preguntó a ese argentino, le decía, ¿y Maradona no le mete en esa clasificación? Y dijo, Maradona es Dios. Para que veáis la importancia a nivel sociológico que tenían estas figuras, ¿vale? No era solo lo futbolístico, era también lo político, lo ideológico, lo económico, o sea, era todo. Principalmente Pelé y Maradona son los que trascienden los terrenos de juego e influyen aún más. Pelé quizá ha tenido un perfil menos político, menos marcadamente político, no se ha implicado tanto en eso, Maradona un poquito más, pero como digo, son dos figuras que van más allá de lo futbolístico, y eso es algo que ni siquiera, en mi opinión, Messi y Cristiano pueden llegar a hacer. Por ejemplo, en Argentina, por ejemplo, Messi a nivel futbolístico, pues para algunos ya es lógicamente el mejor jugador de la historia, pero nunca tendré esa influencia socioeconómica, sociológica, por así decirlo, que pudo tener Maradona. Y exactamente igual Cristiano Ronaldo que en Portugal. En Portugal, por ejemplo, pues Portugal siempre admirará a Cristiano Ronaldo, siempre le tendrá como uno de los mejores futbolistas, pero difícilmente trascenderá de ahí. Pero es que Pelé, o sea, fue un fenómeno sociológico, como digo. No es casualidad que digan que 3 iconos de la historia de la humanidad son Jesucristo, la Coca-Cola y Pelé. ¿Me entendéis? Por toda la influencia que tuvieron incluso fuera. Porque además luego, en el caso de Pelé, coincidió en el año 64 con la irrupción de la dictadura. En Brasil, Pelé se alejó. Bueno, una serie, como digo, de implicaciones que lógicamente hacen que el jugador al final haya trascendido a la historia no solamente por lo futbolístico, sino también, por supuesto, por lo social. ¿Entendéis?
Entonces, bueno, pues más allá de eso, lógicamente recordamos a un jugador con 3 mundiales, con casi 1300 goles a sus espaldas y por supuesto con alguien que de alguna manera para mí es el iniciador del, no voy a decir del juego bonito, que también, sino de todo ese linaje de jugadores brasileños que en cierto modo han puesto siempre el espectáculo, ¿vale?, en el terreno de juego por jugar de una manera alegre, bonita, con mucha samba, y que en mi opinión empieza con él, y ahora mismo personalmente creo que termina, o cuyo máximo representante actualmente es Vinicius Junior, ¿me entendéis? Entonces, bueno, pues salvando lógicamente las distancias y todo este tipo de cosas, sí que es verdad que Pelé, después de Pelé vamos a decir Romario, quizá, no creo que me salte a nadie. Romario, Ronaldo, Ronaldinho, probablemente Neymar y ahora Vinicius sean, en mi opinión, herederos directos de Pelé. ¿Entendéis? Así que bueno, nada, este es mi pequeño homenaje a O'Reilly, que por supuesto no podía faltar hoy en un triste día para el fútbol. Y bueno, pues lógicamente todo el amor y todo el cariño y un enorme sentimiento de agradecimiento por todo a su familia. Que descanse en paz, O'Reilly.